Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El 10 de espadas es una carta que hemos tratado ya en este canal, a la que le hemos dedicado vídeos. Si recordáis, tenemos, aparte del vídeo en el que explicamos la carta junto con otras cartas, tenemos un vídeo que se llama Pequeños secretos del 10 de espadas, o un pequeño secreto del 10 de espadas, no recuerdo ahora mismo bien. Y ya hablamos del significado de esta carta, en el que hoy vamos a profundizar, hablando de personajes históricos, dos personajes históricos que están probablemente detrás de la figura que vemos en la carta. Porque esta carta habla de un sufrimiento y un dolor muy intenso. ¿m? Eh, pero también, aunque no es exactamente una carta de martirio, eso quizá correspondería un poco más al colgado, sí es una carta de sufrir por, obviamente, por el odio de otros y muchas veces también por la envidia. Ya más adelante en el vídeo vamos a hablar del porqué y también del porqué del título del vídeo, del por qué se llama el clavo que sobresale. ¿m? Porque el odio muchas veces lo que hace que esta persona, este dolor tan intenso que revelan las espadas, habla más del dolor que de la muerte, porque como dice Rachel Pollack, aquí lo que se enfatiza es el dolor más que la idea de lo han matado, porque normalmente, y también en esto vamos a profundizar a lo largo del vídeo, una sola espada bien localizada hubiera bastado para matar, y de hecho un poco es el tema de los personajes históricos que vamos a hablar hoy. Eh, Fueron múltiplemente apuñalados, pero normalmente fue un solo golpe el que los mató, o esto se cree, ¿no? Pero si no, la carta hace énfasis con tantas espadas clavadas en la misma persona en el dolor tan intenso y el padecimiento tan intenso de esta persona, que además, como comentamos en el vídeo de los pequeños secretos, no está muerta, porque el gesto que está haciendo con la mano no podría hacerlo si estuviera muerta. Todo esto nos lleva a pensar que el mensaje del 10 de espadas es más allá del mensaje de una muerte violenta o de la destrucción de una persona. Hay un mensaje, obviamente, detrás de esto bastante más profundo. Y bueno, analicemos a los dos personajes en los que probablemente Pamela Colman y quizás también Arthur Waite se inspiraron para crear esta figura del 10 de espadas. La primera figura de la que os voy a hablar es Saint Thomas Becket o Santo Tomás Becket o Santo Tomás de Canterbury, que de todas estas formas se le conoce y de algunas más, que fue un santo que es reconocido como santo tanto por la Iglesia Católica como por la Anglicana, que fue un arzobispo, el arzobispo de Canterbury en Inglaterra, y que durante el reinado del rey Enrique II fue canciller del reino. Era un señor muy culto, muy preparado, que gozaba de la confianza del rey, y que llegó a ser, como digo, canciller del reino, y después de esto fue nombrado a dedo por por Enrique II, perdón, arzobispo de Canterbury. Esto de que a dedo es importante. En aquella época el rey tenía la potestad de hacer esto, de nombrar, o no sé si hoy día en la iglesia anglicana es así, no lo sé, no voy a entrar en eso porque no lo sé, pero el rey tenía la potestad de hacer esto, y este era parte del problema del que vamos a hablar. Y él pensaba porque Enrique, que prácticamente era como, porque San Tomás, perdón, Tomás Becket, que era como parte de su familia, de la familia del rey, que había pasado buena parte de su juventud con él, que eran amigos, que se iban de juerga juntos, que era un señor, pese a ser del clero, muy mundano y muy flexible, siendo arzobispo de Canterbury iba a hacer lo que él quisiera. Y, y Enrique II quería abolir todos los privilegios que el clero tenía a muchos niveles, a nivel impuestos, a nivel autonomía de las leyes, etcétera, etcétera.
aunque ya él tenía privilegios como el de nombrar arzobispos, por ejemplo, él quería tener todavía más y controlar más al clero. ¿M? Cosa que evidentemente al Papa no le gustaba pero él pensaba que Tomás podía ser un aliado estupendo para convencer a la Iglesia, convencer al Papa y para que todo fuera como él quería. Así pensaba el rey, pero le salió mal porque digamos que Tomás, cuando toma el arzobispado de Canterbury, tiene un despertar espiritual y empieza a portarse no como el hombre rico y privilegiado que había sido hasta entonces, amante de la caza y de los banquetes, sino como un hombre humilde. Empieza a vestirse pobremente, a lavar los pies a los pobres, a retirarse espiritualmente y también a ponerse en contra del rey, oponiéndose a que los privilegios del clero fueran abolidos. Y el rey empieza a encontrar al que hasta entonces había sido su amigo, empieza a encontrarlo molesto. Y eso es lo que desencadena la tragedia. ¿Mm? Entonces, hasta el punto que Becket tiene que abandonar Inglaterra, huir a Francia, porque sabe que el rey Enrique quiere encarcelarlo o matarlo, y en algún momento decide volver a Inglaterra y afrontar la situación para ver si puede conciliar posturas, etcétera, etcétera, y volver a Canterbury. Lo que pasa es que allí lo que le esperaba era la muerte, porque digamos que el rey en un momento de desesperación exclama, ¿quién me librará de este cura o de este obispo o de este arzobispo molesto? ¿Y quién me librará de este hombre? Y varios de sus nobles se lo toman a pecho, se lo toman literalmente, y en una esquina de la catedral de Canterbury esperan a Tomás y lo matan a espadazos. Vamos viendo la relación. A espadazos en la cabeza. Por eso este santo, que a muchos os hizo gracia cuando visteis la miniatura, eh, este santo se representa con una espada atravesada en la cabeza. Es un poquito grotesco, sí, pero es típico de la imaginería religiosa, poner estos símbolos tan literales. ¿M? Entonces, los símbolos, los atributos del martirio de un determinado santo, pues normalmente se ponen de esta forma tan literal. Y entonces, pues a Santo Tomás Becket se le suele representar con una espada atravesándole la cabeza. 4 personas le dieron espadazos en la cabeza para acabar con él antes. Sí, es muy brutal, pero así fue. Y él murió, esto está muy asociado con el 10 de espadas, diciendo que estaba feliz de morir por la Iglesia y probablemente sin resistirse y perdonando a sus enemigos. Así, ese gesto de bendición que está haciendo está muy relacionado con esto. Que es el gesto de bendición que tiene también el sumo sacerdote, es un gesto sacerdotal. Recordamos que este hombre era un arzobispo, un miembro del clero ordenado, y está bastante claro que es muy posible que este hombre fuera este hombre de la carta del 10 de espadas, algún tipo de santo, ¿m? Que muere, todavía no está muerto, insisto, bendiciendo a los que le han matado y recordando su condición de siervo de la Iglesia. Es muy fácil que Becket esté detrás de esto, no solo porque es un personaje de la historia de Inglaterra conocidísimo, sino porque en el teatro hay montones de obras sobre él. Es un personaje muy teatral. Aunque las obras más importantes sobre Becket son posteriores al Rider Waite Smith, básicamente son dos, Asesinato en la Catedral de T.S. Eliot y, y Becket o El honor de Dios de Jan Anwyl. En la época de Pamela había obras sobre Becket. O sea, y contemporáneas en la época de Pamela y Arthur. Y es muy fácil que Pamela estuviera influida por esta imaginería. Además, hay infinidad de cuadros sobre que, si encuentro algunos, lo pongo, que representan el asesinato de este hombre, igual que el del personaje que vamos a ver a continuación. Y hay una película en los años 60 con Richard Barton, es decir, este personaje como símbolo de la resistencia frente al poder y la idea de hacer lo correcto frente a hacer lo socialmente aceptable, lo que le hubiera dado
poder y el favoritismo del rey, él prefiere adherirse a las normas de su iglesia, esta idea pues es muy representable en teatro, en cine, en arte, como símbolo. Y el 10 de espadas está muy impregnado de la idea de alguien que muere por destacarse, por el hecho, el personaje siguiente será diferente, por el hecho de tener ideas propias y de querer ser honesto y honrado. Es normal que los que quieren otra cosa pues vayan, y los que quieren ganarse el favor de los tiranos o de los reyes o de los gobernantes, vayan en contra del que quiere justicia o del que quiere ceñirse a las normas. Y esto nos lleva al segundo personaje que se destaca por otros motivos y que todos conocéis. Aquí no hace falta explicar mucho. Julio César. Julio César, el primer dictador de Roma, no fue emperador, no, el título de emperador en su época era meramente militar, no llegó a ser lo que fue hasta que varios de sus, vamos a llamarlos descendientes, no es exacto, pero bueno, empezaron a utilizarlo, pero sí fue dictador de Roma y era muy poderoso y era muy inteligente y era un señor con una voluntad férrea y eso fue lo que le acarreó, que como todos sabéis fue asesinado en el Senado por un grupo de una facción de senadores que, que temían muchísimo su poder, su capacidad de gobernar y que probablemente ellos creían que él quería ser rey. En Roma, ser rey era un tabú. Los reyes, el último rey había sido expulsado por una serie de abusos. Tarquino el Soberbio, los romanos no querían reyes y le tenían mucho miedo a la palabra rey. De hecho, cuando empieza a asumirse el poder absoluto en Roma, como sabéis, en Roma les llama imperators, que era un título militar, o princeps, primer ciudadano, no reyes, porque el nombre el mero nombre daba miedo. Por lo tanto, ellos temían que Julio César acabara siendo rey. Tenía mucho poder, tenía los ejércitos a su favor y había empezado a hacer cosas como tomar por amante a una reina, a Cleopatra, y tener un hijo con ella. Y ya la gente empezaba a sospechar que igual cualquier día Julio César entraba en el Senado proclamándose rey. Por lo cual estos senadores crean una conspiración contra él, en la que se incluye Marco Bruto, que se rumoreaba que era hijo suyo, aunque es difícil, porque era el hijo de una ex amante de César. Y estos senadores se ponen en contra de él y cuando entra en el Senado lo acorralan supuestamente para pedirle un favor y en un momento dado se lían a puñaladas con él y lo apuñalan en el Senado, cosa que era doblemente horrible porque en el Senado estaba prohibido portar armas y el mero hecho de portar armas se consideraba un sacrilegio. César recibe montones de puñaladas, pero probablemente es la primera o la segunda la que lo mata. Volvemos a lo de antes. Aquí lo que destaca es el odio encarnizado de las personas que lo matan por destacarse. Y aquí entramos en el tema de la frase que da título al vídeo. Esta frase no es mía, es de Benebell Wen. Benebell Wen la conocéis todos, es una gran experta en tarot y también en cultura, magia y religión orientales. Tiene un canal de YouTube maravilloso que yo os he recomendado ya y es la autora del libro Holistic Tarot, que es uno de los mejores libros de tarot que yo conozco. Y en ese libro, hablando del 10 de espadas, Benebell dice que nos viene a la mente Julio César, que fue apuñalado por que se temía su acumulación de poder y cómo se destacaba como estratega, gobernante, etcétera, etcétera. Era el clavo que sobresale. El clavo que sobresale, es un dicho muy antiguo, es el que recibe los martillazos, es decir, es la persona que se destaca por su inteligencia, por su capacidad, por su nivel de cualquier cosa, el que se destaca es el que probablemente va a recibir más ataques. Por la envidia de los mediocres.
Y esto es un poco lo que le pasó a Julio César, porque sí, porque había personas que probablemente creían que él era un tirano y que querían y luchaban por su libertad, pero probablemente por el número tan tremendo de gente que le apuñaló, que incluso algunos vinieron, cuentan determinadas crónicas, a apuñalarlo cuando ya estaba muerto y a atribuirse que ellos se habían puesto del favor de los supuestos libertadores. En fin, es muy probable que muchos mediocres aprovecharan para descargar su odio y su envidia contra César, que se destacaba. El 10 espadas también nos habla de esto, nos habla de que una persona puede sentir en un momento dado, no hace falta que le peguen puñaladas, que el odio, la envidia y el rechazo de los otros le hunde, le machaca y le hace sentir deseos de renunciar a todo, porque ¿para qué si la gente va en contra mía, si no me quieren dejar destacar, si la gente me rechaza porque soy diferente o me desprecia porque tengo brillantez o porque tengo un don o la gente me pone zancadillas en el camino porque no quieren que llegue? Mm, y la idea del amanecer que hay al fondo también es un recordatorio de que pese a la envidia, al odio y a los obstáculos que nos puedan poner los demás, si tenemos un objetivo, no debemos renunciar a él, debemos ser como Thomas Becket, que aunque tuvo que huir, que aunque tuvo que, hasta que llegó su terrible muerte, tuvo que esconderse muchas veces, nunca renunció a sus ideas propias. Y como César, que a pesar de que fue apuñalado por los envidiosos, dejó su huella en la historia hasta el punto que el primer emperador romano fue Augusto, que era su sobrino, y que tomó su legado y lo llevó adelante. Entonces, eh, aquí el tema es que probablemente Julio César también está ahí y esto probablemente no es una teoría tan descabellada porque también ese mismo gesto de bendición también se asemeja mucho al de los oradores romanos, cuando se dirigían cuando se dirigían al Senado o al pueblo o a lo que fuera, hacían un gesto muy parecido. Por lo tanto, también la muerte de Julio César, que es totalmente teatral también, solo tenemos que pensar en en la maravillosa obra de Shakespeare, Julio César, eh, que y Pamela Colman estaba impregnada de Shakespeare, como hemos visto ya en muchos vídeos anteriores, porque Henry Irving y Ellen Terry eran dos tremendos actores shakespearianos, que eran, entre comillas, sus jefes y sus padres adoptivos, sobre todo Ellen, eh, mm, que ella los vio 1000 veces interpretar Shakespeare, ella estaba impregnadísima del teatro shakespeariano y probablemente la muerte de Julio César está presente en esta carta también. Y bueno, me he enrollado mucho, pero es que es un tema sumamente denso y sumamente interesante. Y espero que os haya gustado, que no os haya aburrido y os emplazo para nuestro próximo vídeo, que será mucho más práctico, ya os puedo decir eso, será un tema práctico de tarot. Os pido que os suscribáis, que le deis me gusta, que comentéis lo que queráis y que contribuyáis con el botón de con el botón de gracias, en fin, todas las formas que conocéis de ayudar al canal. También podéis haceros miembros, que ya tenemos 21 miembros y sería maravilloso que fueran más. Un saludo y os emplazo para la próxima.